Bienvenidos. El día de hoy es un programa en el que vamos a definir una serie de terminologías y de cosas que tal vez ya deberíamos de saber y algunos todavía estamos viendo cómo vamos masticando el tema. Y bueno, multiverso, metaverso e inteligencia artificial. Y como hablaba mi invitada, a lo mejor y en algún momento terminamos todo con todos estos ingredientes en un solo producto. Vamos a ver de qué va el programa de hoy, aquí en A Mi Aire, donde tocamos los temas desde un punto de vista un poco diferente. Soy Ariel Svi, su anfitrión. Gracias por suscribirse, dar like y activar la campanita. Saben que estos programas los intencionamos para que sean luz. Ayúdennos a iluminar la vida de alguien más. El día de hoy está conmigo Rubí Isela Gutiérrez López, 30 años, mexicana, estudió actuaría, maestría en ciencias con matemáticas aplicadas, actualmente cursa la maestría en inteligencia artificial. Se ha desempeñado en distintos sectores como el financiero y el energético. Hablará de algunos conceptos de modo divulgativo, como estos que ya mencioné. Vamos a ver de qué va el tema de hoy. Mi querida Rubí, gracias por estar acá con nosotros. Bienvenida. Muchas gracias por este tiempo, por esta oportunidad. Y pues bueno, quisiera platicar también un poquito de estos conceptos que en la actualidad ahorita los escuchamos por todos lados, que los vemos en todas las redes sociales o en algunos otros medios, pero que también es importante saber un poco de cuáles son las diferencias entre ellos para poderlo entender desde otra perspectiva, qué es lo que está ocurriendo ahorita. Y bueno, de esta forma a lo mejor lo que nos podemos preguntar, ¿qué tiene que ver todos estos conceptos con la idea particular de la persona, del ser, de toda esta cuestión importante que implica como individuo y como ser humano? La realidad es que desde muchos años atrás, todos los científicos alrededor de la curiosidad entre dos conceptos muy importantes que tienen que ver con el espacio y el tiempo, empezaron a descubrir ciertas ideas, ciertos conceptos y ponerle nombre a las cosas para poder desarrollar muchas teorías que pues ahorita las hemos visto desde una forma muy compleja, pero que han sido aplicadas en la actualidad a cuestiones incluso de entretenimiento, didácticas, que pueden ser ya llevadas a cabo en la vida diaria, como puede ser, no sé, los dispositivos, los celulares y toda esta cuestión, que creo que ya no nos cuestionamos muchas cosas que suceden alrededor, pero que sí es importante tomarlas en cuenta para saber hacia dónde vamos, o al menos hacia dónde suponemos que vamos. Entonces, pues bueno, aquí les voy a... Te puedo preguntar, perdona, antes de que Claro, empecemos ya, nos tiremos a pista, como decimos aquí, sí. ¿por qué te llamó la atención esto? ¿Qué fue lo que te hizo dirigirte hacia este tipo de temas? Ok, bueno, pues en el caso del estudio, por ejemplo, de las matemáticas, fue al azar, digámoslo así, pero fue una decisión de la cual me arrepiento. Buscaba una cuestión que me ayudara a simplificar varias cosas. Y en esta parte, siendo muy honesta, yo en ese tiempo era una persona, se puede decir que muy indecisa y no sabía hacia dónde dirigirme. Pero lo que sí vi es que había un punto en común en varias ramas de la ciencia que me llamó la atención. Y en este caso, pues eran los números. Entonces, pues dije, bueno, si algo hay en común entre todas estas, son las matemáticas, pues vamos a estudiar matemáticas. Em, en esta etapa, yo le di un poquito de sentido, podría decir, al tema de la parte teórica de las matemáticas, maestría. Y bueno, ahí conocí a distintos investigadores, particularmente a uno de ellos, que fue el que me estuvo guiando en gran parte de mi tema de tesis. Y él como físico me enseñaba distintos conceptos importantes que se ven en física, particularmente combinados con probabilidad. Entonces, ahí empezó a surgir particularmente algo
de lo que yo de niña tenía preguntas y cuestiones de por qué ocurrían ciertas cosas como tal. En ese momento como que me aterrizaron ideas cuando empecé a ver que en la probabilidad hay un concepto muy particular que tiene que ver con generar simulaciones. Y el concepto de simulación puede sonar muy complejo, pero realmente lo que ocurre en la probabilidad es decir, por ejemplo, si el día de hoy yo decido despertar a las 6 de la mañana, esa es una simulación. Y si yo decido despertarme a las 6 de la mañana con un minuto, es otra simulación. Y así voy generando simulaciones que científicamente hablando, pues se pueden generar, se pueden cuantificar. Entonces así empezó a surgir esa parte. Luego, a ratos empezaban a explicar otros conceptos que vamos a comentar ahorita. Y pues bueno, así empezó a surgir hasta que yo llegué ya a empezar a trabajar y a empezar a aplicar estos conceptos teóricos a una cuestión práctica. Y ahí fue donde, o sea, para mí se abrió un panorama muy amplio para empezar a ver que tenemos distintos, se puede decir, distintos caminos. Pero nos diste una clave muy importante. Te fijaste a ver, como quizás no habías tomado una decisión muy clara al principio, te fijaste a ver cuál podría ser un eje que te pudiera hacer llegar a otras cosas. Entonces, si vamos a estudiar algo que tal vez no estamos muy seguros hacia dónde vamos a dirigir nuestra carrera, podemos buscar ese eje que nos puede guiar a otras cosas más. Eso es muy importante, Ruby. Bueno, cuéntanos, ¿de qué nos vas a hablar hoy? ¿Por dónde vas a Claro que empezar sí. mejor? Bueno, pues particularmente hace 2 años aproximadamente comencé la maestría en inteligencia artificial y fue por todo este tipo de conceptos que surgieron alrededor. Entonces quisiera platicar un poquito de esta cuestión desde la parte tecnológica y cómo ha estado pues evolucionando en gran medida. Hay muchas cosas, pero en gran forma, es decir, el núcleo, ahora sí ese eje, como menciona, y partir de esa idea para poder ir ligando otros conceptos, otras teorías, incluso que muchas de esas teorías hay muchos científicos que pues definitivamente no están de acuerdo, hay otros que están puede decir que en un limbo, otros que hasta que no se demuestre lo contrario, no creo. Entonces, hay de todas las perspectivas, hay científicos que sí están combinando un poquito más esta parte con ciencia. Entonces, ahorita hay mucha cuestión también se puede decir, filosófica alrededor de estos conceptos, ¿no? Eh, entonces, pues bueno, quisiera partir de la parte que hasta al menos en la actualidad sí está eh, aterrizado en cuestiones prácticas tecnológicas. Y bueno, eso como ya desde una forma divulgativa y una forma incluso de opinión también personal, con toda la cuestión también tecnológica y de ciencia que hay alrededor, cómo ha estado convergiendo a otros conceptos más metafísicos, de cierta forma, que no lo dicen con esas palabras, evidentemente, pero que sí hay una filosofía, hay un intermedio, que es donde se separa, se puede decir, la cuestión de la ciencia con la cuestión no científica, o que se conoce como ciencia. Entonces, esta parte es la que quisiera empezar a platicar y Claro que no sí. sé si acá. Entendiendo, mi querida Rubí, que la ciencia no está divorciada, porque hay gente que la divorcia totalmente, pero en realidad no está divorciada de lo que podríamos entender como metafísica o cosas que van más allá del físico. Claro, exactamente. Entonces, esa es la parte que hay que ver, al menos en conceptos separados, qué es lo que existe. Y pues bueno, creo que eso da para mucho de poder investigar, leer qué hay, ¿no? Y no casarnos, yo no soy de la idea de casarme con una idea hasta tener desde distintas perspectivas algo, y ahora sí empezar. Y siempre yo creo que hay un punto donde se necesita indagar más.
siempre hay un punto donde se necesita indagar, leer, ver, documentarse, pero también mucho la práctica. Entonces, esa parte es la que me gustaría aterrizar y no sé si puedo aquí compartir la Claro que presentación, sí. se presentas. Adelante, por favor. Es una presentación sencilla, pero sí me gustaría platicarla más que todo esta- en esta forma para que fuera un poquito más amena. Ahí sí se ve. Bueno, ok, Sí, se ve bien, sin problema. perfecto. Entonces, pues bueno, la parte del metaverso, inteligencia artificial, y bueno, puse unos puntos suspensivos para incluir el concepto de multiverso, porque a veces podemos escuchar estas dos palabras y decir, bueno, ¿cuál es la diferencia, no? Em, Particularmente hay ahorita, al menos, en la documentación, tres conceptos principales. La cuestión, se puede decir, científico-tecnológica en esta parte del metaverso. Y la idea surgió no hace muchos años, en la cuestión de empezar a considerar una cuestión filosófica y preguntarse si realmente había, pues, la pregunta que creo que mucho tiempo tenemos, si hay vida más allá de nosotros, ¿no? Esta parte surgió particularmente con esta idea de descubrir si había esta cuestión paralela, ¿sí? Y, por ejemplo, una de las preguntas, de las ideas que en algún momento tenía es que, bueno, si yo podía generar simulaciones a través de la probabilidad y las matemáticas, eh, esta parte de las simulaciones me ayudó a simplificar mucho las cosas para poder definir que hay muchas cuestiones que sí, sí están alrededor de la decisión, ¿no? Ahí es donde ya entra un concepto muy importante como ser humano que tiene que ver con el libre albedrío. Esta parte del metaverso a mí me empezó a causar muchos ruidos, podría decir, porque la idea principal de donde a mí me surgió esa problemática fue a través de cuestionarme sobre el libre albedrío. Entonces, este concepto que pues es muy complejo, como quiera se lleva a cabo en las decisiones diarias. Y por ejemplo, si nosotros decidimos ahorita levantarnos temprano o no, ya es una decisión que evidentemente repercute en la siguiente acción del día. Y eso va generando una cadena de escenarios que en el transcurso del día te generan un día lleno de actividades que eso pudo haber sido diferente por simplemente decidir si te despertabas a tiempo o no. Entonces, así empecé a preguntar esas cosas a mi mamá de chica. Y bueno, yo tenía una costumbre, ¿no? Va a sonar un poco extraño, pero a los 2, 3 años más o menos, lo primero que hacía era levantarme muy temprano, antes que mi mamá, ir directamente a la puerta del patio, abrir la puerta del patio y saludar al mundo. Yo no sabía ni por qué, pero bueno, esa era mi rutina. Y era entre 5 y 6 de la mañana, todos los días. Y así lo empecé a hacer hasta que cuando empecé a crecer y a darme cuenta como de esas dinámicas, no era que mi mamá me estuviera diciendo, tienes que hacer eso, pero se iba generando una dinámica que alrededor del tiempo me empecé a cuestionar sobre ese tema del libre albedrío. Y así es como me llevó a estos conceptos de metaverso. Hay otras cuestiones que incluso hay un concepto conocido como omniverso, a través de esta parte virtual.
Nosotros ahorita decimos que, por ejemplo, estamos en esta realidad, que estamos justo ahorita hablando, transmitiendo, esa es una realidad. Entre comillas, digamos así, es una realidad. A fin de cuentas, utilizamos herramientas virtuales que permiten sentir que estamos en una misma, en un mismo espacio-tiempo, pero esto se genera a través de un mundo virtual. Entonces, desde la parte cotidiana, como utilizar los dispositivos, nosotros vamos generando mundos virtuales. Ahora, si a eso le colocamos conceptos técnicos que pueden sonar muy extravagantes, a ver, pues bueno, ya lo podemos ampliar a otro tipo de realidades que puede ser esta realidad virtual. Y bueno, el metaverso está muy asociado a todo este tipo de plataformas virtuales eh, que nos ayuden a interactuar con otras personas, donde si nosotros resumimos esto en ciertas ideas particulares como las que coloco aquí, realmente todo el tiempo desde que existe el Internet hasta ahorita hemos vivido en una especie de metaverso, pero bueno, ahora le colocamos esta palabra para asociarlo con otro tipo de texturas, interacciones, actividades personalizadas, todas esas cuestiones ya en conjunto forman lo que conocemos como el metaverso. El tema es que las motivaciones para crear esta cuestión de metaverso fueron para poder permitir y generar interacciones entre otros usuarios, entre otras personas, de una forma eh, fuera en línea, que físicamente, a pesar del espacio-tiempo, que ahorita coincide con nuestro horario, a pesar del espacio. Sin embargo, pues esto si lo tuviéramos en otro lugar, que corresponde a otro horario, pues bueno, ya también estamos involucrando otra dimensión que en principio se nos hace normal y común, ¿no? Pero en esta parte, por ejemplo, el metaverso ya nos permite realizar ciertas personalizaciones de nosotros como usuarios. Yo en ese metaverso yo puedo ser un animal, si así lo quiero, y representar y explorar otros mundos que me permitan generar una dinámica como yo la estaría generando en esta realidad. Por ejemplo, educación, la cuestión de arte, la cuestión de una economía, se podría decir, Podríamos la decir, cuestión, perdóname, Rubí, podríamos decir que sí. las fronteras se caen en ese sentido, o sea, todo se vuelve, esto se volvería ya un todo. ¿Es así? ¿Te estoy entendiendo bien? Eh, sí, esto es una, bueno, esta es una parte, la palabra del todo y el nada a mí me suenan como muy complejas, porque realmente sí, rompe fronteras y por ejemplo, el concepto técnico de globalización, que fue muchísimo antes de todos estos conceptos aterrizados, fue un concepto que en la economía se reconoció como algo que permitía romper este tipo de fronteras. Y es que la globalización pues surgió de toda la cuestión tecnológica, de otras necesidades en sí. Y a partir de ahí, pues todo lo que se ha desarrollado también alrededor de esto se trasladó y se combinó con la cuestión tecnológica, con el Internet. Entonces el Internet realmente, ahora se puede decir que es un eje que nos permite conectar estos conceptos y trasladarnos ya en otras realidades que, bueno, ahora sí nos mete a cuestionarnos el concepto de realidad. ¿Sí? Por ejemplo, ahorita estamos en una realidad que definitivamente en lo personal es una realidad limitada. Y bueno, esto también hemos visto desde otras cuestiones donde podemos estar interactuando con esta tecnología para poder eh, generar entornos de entretenimiento, de arte, ocios, de videojuegos, de lo que sea como tal, donde ya podemos ser lo que sea como tal en ese metaverso. Esta parte a mí me gustó mucho porque ahorita al final les muestro un videito de 10 segundos, pero que, bueno, esta imagen que está aquí en el fondo
Lo que está mostrando realmente son este tipo de dispositivos más tecnológicos que se han utilizado de hecho con Meta, que Meta pertenece a toda la red social de Facebook. Y bueno, Meta sí le apuesta mucho a todo este concepto de metaverso para poder generar ese tipo de interacciones. Y estos dispositivos fueron los últimos que han sacado a la venta para poder generar tus realidades virtuales en la cuestión tecnológica desde el entretenimiento. En sí, desde una red social como tal, pero donde ya puedes interactuar con otros usuarios que también tengan esos dispositivos y puedan, a pesar de que en tu plano físico, que vemos ahorita, no existen ciertos objetos o elementos, a través de estos dispositivos los puedes generar, los puedes ver y puedes interactuar con ellos. Entonces, desde la dinámica del metaverso, es lo que se ha combinado la cuestión de inteligencia artificial, cuestión de todos estos conceptos desde la tecnología y que han permitido también interactuar generando y, pues tomando en consideración el concepto de realidad como tal, como lo conocemos, ¿no? Entonces, esa fue otra motivación de mi lado, para estudiar inteligencia artificial y poder complementar estos conceptos con lo que hemos estado escuchando, documentándolo y bueno, entendiéndolo desde la parte del núcleo. Y esto inclusive se podría utilizar en medicina y prácticamente en todas las áreas, ¿no? Sí, exactamente, exactamente. El metaverso de las áreas más eh, influenciadas por este concepto, pues fueron todo lo que tiene que ver con redes sociales, mercadotecnia, entretenimiento, finanzas, economía. Y bueno, ahorita lo están trasladando ya también en la parte del arte, en la parte del trabajo. Ya se podría también estar trabajando desde esa versa. Eh, y pues bueno, toda la cuestión de comercio, ¿sí? También ya está. Eh, Creo que de los más fuertes, pues sí viene siendo la parte de los videojuegos y la economía, como de las áreas más influenciadas y que están moviendo rápidamente todos estos conceptos y que parten también puedes generar, son, son dos, se puede decir que son dos áreas muy importantes y muy demandadas. Incluso se ha vuelto, entre comillas, una necesidad para poder interactuar en la sociedad, generar redes sociales y generar una economía y comercio. Entonces, pues estas dos áreas son las que han estado mucho influenciadas y han trasladado pues ya otros conceptos más tecnológicos, por ejemplo, en la economía, todo lo que es blockchain, criptomonedas, etcétera, etcétera, que está basada en una cuestión virtual. Entonces, pues bueno, esta parte del metaverso es muy amplia, pero sí permite generar mucha filosofía alrededor de eso, que nos deja también en cuestionamiento hasta dónde podemos llegar, ¿no? Y las películas que he visto, todas estas cuestiones, hay muchas personas que dicen que estaban de lograr eso, pero la realidad es que de 2022 a 2023 hemos avanzado muchos años en tecnología con las últimas herramientas que hemos obtenido de inteligencia artificial aplicadas a la medicina, aplicadas a la biología, aplicadas a la química, aplicadas a la ingeniería, sobre todo a la cuestión también eh, de salud psicológica, también se está trasladando hacia allá. Entonces, todas estas partes están bastante interesantes, bastante importantes, que incluso yo creo que vamos a llegar a un punto donde va a ser inevitable que estemos de alguna u otra forma involucrados en esta rama. Eh, Porque ya todo esto está, si se quiere, jalándonos hacia ello y va a mucha velocidad y con mucha fuerza. Mi querida Ruby, ¿qué te parece si dejamos el programa hasta acá para que nos ok, puedas dar conceptos y otros detalles en otros programas? Porque estoy perfecto. seguro que algunas de las cosas que nos vas a decir quizás no las manejamos. Entonces quisiera tal vez no hacerlo muy fuerte para que puedan las personas, algunos de estos programas, verlos una o dos veces
para poder caer en la cuenta de qué va el tema, porque no es cuando suceda, es que está sucediendo ya todo esto. Sí, de hecho ya se puede decir que ya sucedió. Lo que estamos ahorita haciendo es tratar de, creo que ahorita estamos en un break, se podría decir, de asimilar lo que está ocurriendo, porque la verdad es que ya ocurrió, esto ya ocurrió, hay mucho que avanzar, hay mucha tecnología que desarrollar, pero esto ya ocurrió. El tema es, estamos en la parte, se puede decir, del duelo entre lo que hemos conocido a lo que ya es. Y esa parte es, para algunos puede ser muy complicada, para otras personas creo que también puede ser muy entretenida. Creo que ya depende también mucho de cómo lo vamos a ir asimilando. Pero, pues bueno, hay muchas cuestiones que platicar, muchas cuestiones que ver y claro que con todo gusto podemos ir platicando más adelante de estos conceptos. Muchísimas gracias por habernos sacado un ratito de tu agenda para agarrarnos de la mano e irnos llevando un poquitín hacia lo que, para aterrizarnos, vamos a decirlo diferente un poco con respecto a lo que, como dices bien, ya está sucediendo y es parte de nosotros, lo entendamos o no, lo asimilemos o no, pero es mejor que tengamos conocimiento y cada vez un conocimiento un poquitito más amplio para poder saber qué es lo que está pasando y qué es lo que está pasándonos, aunque creamos erradamente quizás que esto no es parte de nosotros. Así que muchísimas gracias, mi querida Rubí, gracias también a todos quienes nos están mirando. Y como decía al final, aún hay más y en esto mucho, mucho, mucho más. Gracias por suscribirse y activar la campanita y gracias por estar acá con nosotros. Soy Ariel Sui, quien les dice gracias. Hasta la próxima. Muchísimas